Samuel Carter golpeó la barra de esa cantina con $600 en sus manos temblorosas. No lo hizo porque fuera rico, ni porque fuera un héroe. Lo hizo porque vio a una chica de 15 años soportar la crueldad de un hombre sin emitir un solo sonido. Y algo dentro de él se rompió, algo que no pudo volver a unir. Ese momento le costó todo lo que había ahorrado y le devolvió todo lo que había perdido. Si esta historia te conmueve, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y quédate hasta la última palabra. Deja el nombre de tu ciudad en los comentarios. Quiero ver hasta dónde viaja la historia de Emily. Samuel Carter no había dicho más de 30 palabras a otro ser humano en 11 días. Lo sabía porque las contaba. Era un hábito que había adquirido después del funeral. Contaba cosas pequeñas para que su mente no se desviara hacia las grandes e insoportables. 30 palabras, una rueda de carreta rota, 6 millas de valla que necesitaba ser reemplazada. 2 tumbas en la cresta este de su propiedad. Estaban marcadas con simples cruces que él mismo había tallado y que no se atrevía a mirar directamente. Entró en Dry Creek ese martes por la tarde en busca de harina, sal y quizás una cuerda nueva. Nada más. No tenía intención de quedarse después del anochecer. No tenía intención de hablar con nadie si no era necesario. Pero la intención, como Samuel Carter había aprendido por las malas, significaba muy poco en el territorio de Arizona en el verano de 1878. El pueblo era exactamente como lo recordaba de su última visita hacía 3 semanas, ruidoso, polvoriento y con esa energía inquieta y particular. La energía de hombres que trabajaban horas brutales y gastaban su salario con una velocidad aún más brutal. La calle principal se cosía bajo un cielo tan pálido que parecía casi blanco. 2 caballos estaban atados fuera de la tienda general. Un grupo de niños perseguía a un perro en la esquina más lejana del establo, y sobre la puerta de la cantina Silver Lantern, un letrero pintado se balanceaba con el viento caliente. Samuel no tenía ninguna razón para entrar, pero entró de todos modos. Más tarde pasaría mucho tiempo preguntándose qué lo había empujado a cruzar esa puerta, si fue la sed, el aburrimiento o algún instinto de sus años como explorador de caballería. Ese zumbido bajo y persistente en el pecho que decía, algo aquí está mal. Antes de que sus ojos pudieran confirmarlo, encontró un lugar al final de la barra. Pidió un whisky que apenas tocó, y entonces la vio. Se movía entre las mesas con una bandeja de vasos vacíos. Tenía la cabeza gacha, sus pasos eran rápidos y cuidadosos, como los de alguien que ha aprendido a ocupar el menor espacio posible. 15 años, tal vez, posiblemente más joven. El vestido que llevaba le quedaba grande en los hombros y demasiado corto en el dobladillo. Estaba descolorido hasta un tono que alguna vez pudo ser azul. Su cabello estaba recogido bruscamente, con varios mechones escapando alrededor de su cara, y en el lado izquierdo de su clavícula, visible sobre el escote del vestido, había un moretón del color de una nube de tormenta, lo suficientemente viejo como para amarillear en los bordes, lo suficientemente nuevo como para que todavía doliera. Samuel la observó un rato sin moverse. Rellenaba vasos, barría alrededor de una mesa donde 4 mineros jugaban a las cartas. Soportó un empujón de uno de ellos sin reaccionar. Ni siquiera un respingo, solo un pequeño ajuste en su postura. Automático, como una persona que hace mucho tiempo dejó de esperar algo diferente. Eso fue lo que se le clavó en el pecho y no lo soltó. No el moretón, no el vestido, ni siquiera su edad. Fue la ausencia de reacción. Había visto ese tipo de quietud antes, en caballos que habían sido domados con demasiada dureza, en hombres con los que había servido que regresaron de ciertos combates y nunca volvieron del todo. Ese particular apagón detrás de los ojos, esa cuidadosa y constante preparación para el golpe. Llamó al camarero, un hombre corpulento llamado Hank. Tenía un bigote gris y la mirada de alguien que había decidido hace mucho tiempo que ocuparse de sus propios asuntos era la única estrategia de supervivencia fiable. Esa chica, dijo Samuel en voz baja. ¿Quién es? Hank miró por encima de su hombro, luego de vuelta a Samuel. Cogió un vaso y comenzó a pulirlo con una esquina de su delantal.
Trabaja aquí. ¿Cuántos años tiene? Los suficientes para llevar una bandeja. Samuel dejó su vaso de whisky. Eso no es lo que pregunté. Hank guardó silencio por un momento. Luego, sin dejar de pulir el vaso y sin mirar a Samuel directamente, dijo, 15, más o menos. Se llama Emily. Harper, creo. Llegó aquí hace unos 2 años. Los Kane la acogieron después de que sus padres fallecieran. La acogieron, repitió Samuel. Así es como lo llaman. Algo en la forma en que lo dijo hizo que Samuel lo mirara con más atención. Hank había dejado de pulir. Miraba el vaso en sus manos con la expresión de un hombre que tenía algo que decir y que llevaba mucho tiempo sin decirlo. ¿Cómo lo llaman los Kane? Preguntó Samuel. Hank dejó el vaso en la barra. Deuda, dijo secamente. Dicen que la chica les debe por la comida, el refugio, la ropa. El valor de 2 años. Según sus cálculos, no habrá pagado hasta dentro de otros 3 años, como mínimo. Hizo una pausa. Tal como ellos hacen los números, nunca lo hará. Antes de que Samuel pudiera responder, el sonido de una risa estalló cerca de las escaleras al fondo de la cantina. Era fuerte y fea. Un peón de rancho, joven, borracho, con el sombrero echado hacia atrás, había agarrado a Emily por la muñeca cuando pasaba por su mesa. A ella se le había caído la bandeja. Los vasos no se rompieron, pero se desparramaron, rodando por el suelo de madera. Y varios de los otros hombres en las mesas cercanas se rieron del ruido. Emily no intentó zafarse. Se quedó completamente quieta. Su rostro se había quedado en blanco de esa manera precisa y particular que Samuel había notado antes. No era calma, no era resignación. Era algo más alarmante que cualquiera de las dos. Parecía una persona que se iba a otro lugar completamente dentro de su propia cabeza. El peón de rancho dijo algo que Samuel no pudo oír desde la barra. Luego tiró de su muñeca hacia él. Samuel se levantó del taburete antes de haber tomado la decisión consciente de moverse. Cruzó la habitación en 8 pasos. Puso su mano en el hombro del peón, no bruscamente, solo con firmeza, como un hombre agarra algo que pretende redirigir, y dijo, «Suéltale el brazo». El joven levantó la vista con la expresión molesta de alguien interrumpido a mitad de una frase. «Ocúpese de sus asuntos, viejo». «Estoy haciendo que sea mi asunto», dijo Samuel. Su voz era muy serena. «Suéltale el brazo». Hubo una pausa. La mesa se quedó en silencio. Los hombres a su alrededor miraron a Samuel con esa particular mirada evaluadora, la que los hombres de la frontera usaban para medir si una confrontación valía la pena. Samuel no se movió, no levantó la voz, no alcanzó el revólver en su cadera. Simplemente se quedó allí con la mano en el hombro del hombre más joven, y esperó con la paciencia de alguien que estaba absolutamente preparado para quedarse allí toda la noche. El peón de rancho soltó la muñeca de Emily. Ella retrocedió de inmediato, no hacia Samuel, no hacia nadie, solo hacia atrás y a un lado, poniendo distancia entre ella y la persona más cercana, lo cual, notó Samuel, era un instinto más que una elección. Conmovedor, dijo una voz detrás de él. Samuel se giró. El hombre que había aparecido al borde de la sala era delgado, de una forma que sugería que su apariencia física era una decisión meditada en lugar de algo natural. Llevaba un traje oscuro demasiado fino para el lugar, y una cadena de reloj que captaba la luz cuando se movía. Su sonrisa había llegado antes de que el resto de su rostro se asentara en una expresión. Victor Kane. Samuel había oído el nombre. La mayoría de la gente que pasaba por el territorio lo había oído. El Silver Lantern era el negocio de Victor Kane, su reputación, y por la forma en que cruzaba la habitación, lentamente, sin prisa, como si fuera dueño no solo del edificio, sino del aire dentro de él, aparentemente también era su identidad. «Tendrá que perdonar a nuestra pequeña Emily», dijo Victor amablemente. Se detuvo a unos 6 pies de Samuel y juntó las manos frente a él. «Puede ser un poco torpe. Todavía estamos trabajando en eso». «Dejó caer una bandeja porque un hombre le agarró la muñeca», dijo Samuel. «Sí». Bueno, Victor miró al peón con una expresión de leve paciencia. «Nuestros clientes pueden ser un poco entusiastas. Es la naturaleza del establecimiento». La naturaleza del establecimiento.
repitió Samuel. En efecto, la sonrisa de Victor se amplió ligeramente. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarle, señor Carter? Samuel Carter. Señor Carter. Victor lo examinó con la evaluación rápida y practicada de un hombre acostumbrado a calcular el valor de las cosas rápidamente. Tiene un rancho al este del pueblo, si no recuerdo mal, la antigua propiedad de los Hadley. Así es, un lugar grande para un solo hombre. Inclinó la cabeza. Lamento lo de su esposa, oí. Algo terrible. Las palabras tenían forma de condolencias, pero se sentían como algo completamente diferente. Samuel dejó pasar eso. Quiero preguntarle sobre la chica. La expresión de Victor no cambió. Emily está bajo mi cuidado. Tutela legal debidamente registrada con el secretario del condado. Sus padres, que en paz descansen, la dejaron en una situación bastante difícil. Mi esposa y yo la acogimos por caridad cristiana. Dijo caridad cristiana de la misma manera que podría haber dicho transacción comercial. Trabaja aquí para pagar sus deudas. Cuando salde lo que debe, será libre de hacer otros arreglos. ¿Cuánto debe? Victor pareció ligeramente divertido. Eso no es realmente de su incumbencia, señor Carter. ¿Cuánto? La cantina se había quedado muy silenciosa. Victor miró a los rostros que observaban y algo cambió detrás de sus ojos. Un destello de cálculo antes de que la sonrisa volviera a su lugar. $600, dijo. Comida, ropa, refugio, 2 años de todo eso. Tarifas razonables, se lo aseguro. $600. Samuel tenía un poco más de 700 en la caja fuerte debajo de su cama. Ahorrados durante 4 años vendiendo ganado y haciendo trabajos ocasionales que no anunciaba. Era todo el dinero líquido que tenía. Todo lo que había estado acumulando lentamente para arreglar la valla del Pasto Norte. Y quizás, con el tiempo, comprar 3 cabezas de ganado más. Miró a Emily. Ella estaba de pie cerca de la pared, con la bandeja vacía sujeta contra su pecho con ambas manos. Lo miraba con una expresión que no pudo leer de inmediato. No era esperanza. Estaba lo suficientemente familiarizado con la esperanza como para saber cómo era. Y esto no lo era. Era algo más cuidadoso que eso, algo vigilante y con miedo de ser algo más. Lo pagaré, dijo Samuel. La sala quedó tan en silencio que podía oír el letrero balanceándose afuera. La sonrisa de Victor vaciló. Disculpe, $600. Lo pagaré esta noche. Samuel se volvió hacia la barra, hacia Hank, que observaba con una expresión de cuidadosa neutralidad. Y algo debajo de esa neutralidad que se parecía mucho a un alivio apenas contenido. ¿Tiene papel? Quiero un recibo. Victor dio un paso adelante. Un momento, señor Carter. Usted fijó un precio, dijo Samuel, y yo lo estoy pagando. Eso es una transacción. Eso es todo. Victor guardó silencio durante 3 segundos completos. La expresión agradable se había endurecido en los bordes. Emily tiene ciertas obligaciones continuas. Su situación es algo más compleja que un simple... Me dijo que debía $600, dijo Samuel. Le estoy dando $600. Si le debe $600 y yo le doy $600, ¿qué es exactamente lo que sigue siendo complejo? Otro silencio. Victor Kane miró a Samuel Carter con una expresión que finalmente había dejado de fingir ser agradable. Debajo del traje, la cadena del reloj y la dicción cuidadosa, algo más era visible ahora. Algo que calculaba, a lo que no le gustaba perder y que estaba repasando sus opciones muy rápidamente. Bien, dijo Victor en voz baja. Saldaremos cuentas esta noche. Emily Harper no había llorado en 14 meses. Sabía el número exacto porque había decidido en una noche específica, hace 14 meses, que llorar era una forma de esperanza. Y la esperanza era algo que te hacía más daño. Esperabas que alguien viniera. Esperabas que alguien se diera cuenta. Esperabas que las cosas pudieran cambiar. Y luego no lo hacían. Y la brecha entre lo que habías esperado y lo que tenías era una herida sobre otra herida. Así que había dejado de hacerlo. Se quedó de pie cerca de la pared de la cantina y observó al hombre alto de cabello canoso, con el abrigo polvoriento, poner dinero en efectivo en la barra de Victor Kane. Y sintió algo para lo que no tenía nombre agitarse en el lugar cerrado dentro de su pecho.
y lo reprimió de inmediato. Ya se había equivocado antes. 6 meses atrás, había habido una mujer, una maestra llamada Margaret Doyle. Había empezado a mirar a Emily con ojos preocupados cada vez que pasaba por la cantina de camino a la escuela. Margaret Doyle había dejado una nota escondida bajo la tabla suelta del escalón trasero. Emily conocía la tabla suelta. Era una de las 3 rutas de escape que había mapeado mentalmente cuando llegó por primera vez, un hábito que desarrolló de joven. La nota decía: «Puedo ayudarte. Ven a la escuela después del anochecer. No se lo digas a nadie». Emily no se lo había dicho a nadie. Había esperado 4 días porque no era imprudente. La supervivencia le había quitado la imprudencia a golpes antes de cumplir los 13. Luego se había escabullido a medianoche, cruzado 3 calles sin ser vista y llamado a la puerta trasera de la escuela. Margaret Doyle había abierto la puerta de inmediato, como si hubiera estado esperando. Había sentado a Emily y le había dado té. Té de verdad, no la mezcla de achicoria que hacía Clara Kane. Y la había escuchado con toda su cara de una manera a la que Emily no estaba acostumbrada. Y había dicho: «Voy a escribir al condado. Voy a documentarlo todo. No tendrás que volver». Emily le había creído. Ese había sido su error. 4 días después, Victor Kane se había enterado. Emily todavía no sabía cómo. La había llamado a su oficina, no Clara, solo Victor, lo que siempre era peor porque Clara gritaba y Victor se quedaba en silencio. Y él había colocado la carta de Margaret Doyle sobre el escritorio entre ellos, desdoblada, alisada. Le había dicho a Emily con una voz muy tranquila lo que le pasaría al empleo de la señorita Doyle en la escuela del condado si Emily volvía a hablar con ella. Le había explicado con la misma paciencia que usaba al explicar las cuentas de la cantina lo fácil que era sugerir a las personas adecuadas que una mujer soltera sin familia en el territorio tenía ciertos hábitos que la hacían inadecuada para trabajar con niños. Emily no había vuelto a visitar a Margaret Doyle, no había intentado irse de nuevo, y había dejado de llorar hacía 14 meses, que fue 2 meses antes de la carta. Porque el llanto había comenzado antes de la carta y había una versión más larga de la historia en la que prefería no pensar. El hombre, Carter había dicho que se llamaba, vino a buscarla después de arreglar las cosas con Victor. Estaba en la cocina de atrás, lavando vasos mecánicamente, cuando él apareció en la puerta. Primero llamó al marco de la puerta, lo que la sorprendió. La mayoría de los hombres no llamaban. «Señorita Harper», dijo. Sostenía su sombrero con ambas manos. «Mi nombre es Samuel Carter. Tengo un rancho a unas 6 millas al este. Es libre de venir conmigo esta noche si lo desea. He arreglado las cosas con Kane». Emily no dejó de lavar el vaso que tenía en las manos. ¿Por qué? Él parecía haber esperado la pregunta. Porque lo que estaba pasando aquí no estaba bien. Muchas cosas no están bien. Ella dijo. No pagó $600 por todas ellas. Él guardó silencio por un momento. «No», dijo, «no lo hice». Entonces, ¿por qué yo? Otra pausa. Ella levantó la vista del vaso entonces porque quería ver su rostro cuando respondiera. La gente decía mucho con la cara cuando estaban a punto de mentir. Una pequeña tensión, un cambio en los ojos, la respiración ligeramente demasiado controlada. Samuel Carter la miró fijamente y dijo, «No lo sé con certeza, señorita. Simplemente no podía irme de aquí sin hacer algo al respecto. Lo intenté y no pude». Esa no era la respuesta que esperaba. Lo miró durante un largo momento, alto, canoso en las sienes y en las líneas alrededor de sus ojos, manos que mostraban años de trabajo duro, un rostro que parecía haber visto cosas difíciles y no haberse recuperado de todas ellas. «Víctor encontrará una razón para venir por mí», dijo ella. «Siempre lo hace». «Tal vez», dijo Samuel, «pero esta noche tienes una opción que no tenías esta mañana. No voy a tomarla por ti». El vaso estaba limpio, lo había lavado 3 veces sin darse cuenta. Lo colocó con cuidado en el estante. «¿Tienen esposa?», preguntó. «¿Familia?». Algo cruzó su rostro, controlado, pero estaba allí. «No», dijo, «ya no». Ella lo miró durante otro largo momento.
Necesitaré mis cosas, dijo finalmente. No tengo mucho. Tómese el tiempo que necesite. Clara Kane encontró a Emily en la pequeña habitación junto a la cocina. Estaba doblando los dos vestidos de repuesto que tenía y metiéndolos en un saco de harina. Clara Kane era una mujer atractiva que había convertido la administración de la miseria ajena en una forma de arte. Podía llorar a voluntad, podía pasar de la calidez a la amenaza y viceversa con tanta suavidad que a veces te preguntabas cuál de las dos había sido real. Emily había pasado 2 años tratando de averiguarlo y había llegado a la conclusión de que ninguna lo era. La voz de Clara era suave, con un tipo específico de suavidad que significaba que estaba tramando algo. Estás cometiendo un error. Emily siguió doblando. No lo creo. No conoces a ese hombre. No sabes lo que quiere. Clara se acercó, bajando la voz. Víctor va a luchar contra esto. Sabes que tiene derechos legales. Eres menor de edad. No tienes a dónde ir. Tengo un lugar a dónde ir, dijo Emily. No levantó la vista. A partir de esta noche, un rancho en el desierto con un hombre que conociste hace una hora. La voz de Clara se agudizó. La suavidad se desprendió una capa. ¿Crees que eso es mejor que esto? Emily finalmente levantó la vista. Miró a Clara Kane directamente, algo que había aprendido a no hacer durante la mayor parte de los últimos 2 años. Porque el contacto visual directo se consideraba un acto de desafío, lo que traía consecuencias. Pero sus manos estaban firmes, y su voz cuando habló fue aún más firme. Sí, dijo simplemente. Lo creo. Clara la miró fijamente. El cálculo fue visible por un momento, repasando rápidamente opciones, ángulos, enfoques, antes de que la suavidad volviera como una cortina que cae. Bien, dijo, haz tu elección. Pero cuando salga mal y saldrá mal, Emily, un hombre como ese no hace algo por nada. No volverás aquí, no te aceptaremos de vuelta. Lo sé, dijo Emily. Terminó de doblar. Cogió el saco de harina y pasó junto a Clara Kane sin mirar atrás. Victor estaba esperando cerca de la entrada de la cantina cuando Emily pasó. Y por un momento ella pensó que iba a detenerla físicamente. Tenía la mirada de un hombre que estaba calculando si podía hacerlo. Pero Samuel Carter estaba a 2 pies de distancia y había testigos en la sala. Y Victor Kane era, por encima de todo, un hombre de negocios. Te arrepentirás de esto, dijo Victor. Le hablaba a Samuel, no a Emily. Es más problema de lo que vale. Entonces deberías alegrarte de deshacerte de ella, dijo Samuel. Victor sonrió. Era un tipo específico de sonrisa, de las que guardan rencor. Nos volveremos a ver, señor Carter. Supongo que sí, dijo Samuel. Mantuvo la puerta abierta. Emily la cruzó. Afuera, el aire de la noche la golpeó como algo físico, más fresco que adentro, con olor a polvo y caballos, y al matorral distante del desierto. La calle principal estaba más tranquila ahora. La hora tardía había reducido incluso a los bebedores más decididos. El caballo de Samuel estaba atado al poste. Un gran caballo gris, de aspecto firme, con una expresión de paciencia sufrida. ¿Sabes montar?, preguntó Samuel. Un poco, dijo Emily. El caballo declara algunas veces. Ella no lo sabía. Él asintió. Puedes montar conmigo hasta que lleguemos al rancho. Allí hay otro caballo, una yegua. Es mansa. Emily lo miró, luego miró al caballo. Luego de vuelta por la calle hacia el Silver Lantern, su letrero pintado todavía moviéndose en el cálido viento nocturno. El rostro de Victor en la ventana. Podía verlo desde aquí, observando. Apartó la vista de la ventana. De acuerdo, dijo en voz baja. Puso su saco de harina en la alforja que Samuel le sostenía abierta. Dejó que la ayudara a subir al caballo porque sus brazos estaban cansados de una manera que iba más allá de lo físico, y no era demasiado orgullosa, esta noche de todas las noches, para aceptar una mano. Él montó detrás de ella. El caballo avanzó con ese paso fácil y ondulante que Emily siempre había encontrado, en las pocas veces que había montado, como lo más parecido a la paz que había sentido en movimiento. Salieron de Dry Creek en silencio. Emily mantuvo la espalda recta, la vista al frente y las manos cruzadas en su regazo. Con mucho cuidado, sin mirar atrás. Se había dicho a sí misma que no miraría atrás. Casi llegó al límite del pueblo. Entonces,
Miró hacia atrás de todos modos. La luz del Silver Lantern seguía encendida. La silueta de Victor ya no estaba en la ventana. En algún lugar dentro de ese edificio, en la pequeña habitación junto a la cocina con el pestillo roto y la única ventana pintada para que no se abriera, estaba el catre en el que había dormido durante 2 años. El espejo rajado sobre el lavabo, la tabla suelta bajo el escalón trasero, donde una vez escondió una carta que nunca respondió. Se volvió de nuevo. El desierto se abría ante ellos, ancho, oscuro e infinito bajo un cielo lleno de estrellas. Y Samuel Carter no dijo nada. Y Emily Harper no dijo nada. Y el caballo los llevó firmemente hacia adelante. La noche estaba llena del canto de los grillos, el sonido distante de los coyotes y el suave ritmo de los cascos. Y Emily se dio cuenta, en algún punto de la tercera milla de silencio, que sus manos en su regazo se habían desenrollado lentamente de sus habituales puños apretados. No sabía cuándo había sucedido. Miró sus propias palmas abiertas por un momento, como si pertenecieran a otra persona. Luego, el rancho apareció en la distancia, un puñado de luces en la oscuridad, y Samuel habló por primera vez desde que habían dejado el pueblo. Hay una habitación de invitados, dijo. Tiene una puerta con cerradura. Tú te quedas con la llave. Emily miró las luces que se acercaban. De acuerdo, dijo. Su voz era firme. Sus manos permanecieron abiertas. Y en el lugar cerrado dentro de su pecho, en el lugar que no había permitido nada parecido a la esperanza durante 14 meses, algo se movió casi imperceptiblemente, como una puerta que ha estado sellada tanto tiempo que se mueve en milímetros y no vuelve a cerrarse del todo. Se dijo a sí misma que no significaba nada. Estaba equivocada. La habitación de invitados tenía una ventana que daba al este. Emily lo descubrió con las primeras luces, cuando el sol atravesó la fina cortina y se posó en su rostro, con la calidez específica e indiferente de algo que no sabía ni le importaba qué tipo de noche había tenido. Se quedó quieta un momento con los ojos abiertos, haciendo lo que siempre hacía en los primeros segundos al despertar, catalogando el techo, las paredes, la puerta. La llave en su mano, todavía aferrada desde el sueño. Había dormido con la llave en el puño. Miró la marca que había dejado en su palma y sintió algo con lo que no supo qué hacer de inmediato. No era vergüenza exactamente, algo más silencioso, algo más cercano al reconocimiento de un hábito que no sabía que había formado. Se levantó, se vistió rápidamente y probó la puerta. Se abrió fácilmente desde adentro sin la llave. Se quedó en el umbral un momento y pensó en eso, en el hecho de que le había dado una cerradura para el exterior sin mencionar que el interior no requería nada, que podía salir cuando quisiera sin que nada se interpusiera entre ella y el pasillo, salvo el aire. Pensó que él probablemente entendía algo sobre esa distinción. Encontró a Samuel ya en la cocina, lo que la sorprendió. En la casa de los Kane, la cocina había sido el territorio de Emily y de nadie más a las 4 de la mañana, porque había que preparar el desayuno antes de que nadie más lo quisiera. Había asumido que la mayoría de los hogares funcionaban de manera similar. Samuel estaba de pie junto a la estufa con una cafetera y la mirada particular de un hombre que llevaba despierto un tiempo. Y cuando ella apareció en la puerta, él echó un vistazo y dijo simplemente, ¿Café? Sí, dijo ella, gracias. Sirvió 2 tazas y puso una en el borde de la mesa más cercano a ella. No le indicó una silla, no le dijo que se sentara. Volvió a la estufa y centró su atención en la sartén de huevos que estaba preparando. Y Emily, después de un momento, se sentó por su cuenta, lo que pareció algo pequeño pero notable. No tienes que cocinar, dijo él sin darse la vuelta. Mientras estés aquí. No me importa cocinar, dijo ella. Sé que no te importa. Eso no es lo que dije. Ella miró su taza de café. ¿Cuál es la diferencia? Él consideró esto por un momento, todavía atendiendo los huevos. Querer hacer algo y tener que hacerlo son cosas distintas. Señorita, puedes cocinar si quieres, pero no estoy dirigiendo una cantina. Nadie aquí lleva un libro de cuentas de lo que debes por tu desayuno. Emily guardó silencio durante un largo momento. El café era fuerte, ligeramente amargo y mejor que cualquier cosa que hubiera probado en 2 años.
¿Qué está dirigiendo?, preguntó. Un rancho de ganado, dijo él. Corto de ganado en este momento. Largo en vallas que necesitan ser reparadas y un granero que tiene ideas de derrumbarse de las que sigo disuadiéndolo. Puso un plato frente a ella, huevos, galletas y una tira de cerdo salado. Come, resolveremos el resto sobre la marcha. Ella comió. Él se sentó al otro lado de la mesa y también comió, y ninguno de los dos dijo nada por un tiempo. Y el silencio era tan diferente de los silencios a los que estaba acostumbrada, que habían sido los silencios de una persona haciéndose invisible dentro de su propia respiración contenida, que al principio no supo cómo sentarse cómodamente en él. Después de un rato dijo, Victor Kane no va a dejar esto así. Samuel dejó su tenedor. Lo sé, tiene conexiones con el secretario del condado. El sheriff Brooks le debe dinero, no de una manera que alguien pueda probar, pero todo el mundo lo sabe. Mantuvo los ojos en su plato. Había aprendido que la gente recibía información difícil mejor cuando no los estabas viendo recibirla. Ha estado asegurándose de que la gente le deba cosas durante años. Así es como opera. No se trata del dinero que pagó por mí. Se trata de perder algo que controlaba. No le gusta eso. No, dijo Samuel. No creo que le guste, así que debería saber en qué se ha metido, señorita Harper. Su voz era tranquila, no despectiva. Le agradezco que me lo diga. Quiero que siga diciéndome cosas. De acuerdo. Lo que sea que sepa sobre Kane, lo que sea que crea que debo entender, quiero oírlo. No me proteja de ello. Ella levantó la vista entonces. Él la estaba mirando con la misma firmeza directa que había tenido en la puerta de la cantina. No era un desafío, no era una actuación. Solo un hombre que estaba prestando atención. Todavía era desconcertante. Aún no había decidido si era seguro encontrarlo así. De acuerdo, dijo. Al tercer día Samuel le dio un caballo. No se lo dio, se lo ofreció, con una distinción clara y deliberada que empezaba a entender que era característica de él. La llevó al pequeño corral después del desayuno y señaló una yegua valla de pie junto a la valla. Tenía la expresión tranquila de un animal sin sentimientos no resueltos sobre nada. Se llama Della, dijo. Pertenecía a mi esposa. No ha sido montada mucho en los últimos 2 años. Podría hacerles bien a ambas. Emily miró a la yegua. La yegua le devolvió la mirada con ojos grandes, oscuros e indiferentes. No es mía, dijo Emily con cuidado. Necesita que alguien la monte, y tú necesitas saber montar correctamente por si alguna vez necesitas irte deprisa. Dijo esta última parte sin drama, lo que de alguna manera hizo que tuviera más impacto que si lo hubiera hecho. Así que, para fines prácticos, es tuya por el tiempo que sea necesario. Emily puso su mano en el hocico de Della. El caballo no se inmutó. Su esposa, dijo ella. ¿Cómo se llamaba? Él guardó silencio por un momento. No el tipo de silencio que significaba que no quería responder. El tipo que significaba que estaba decidiendo cómo. Ruth, dijo, murió en el parto, en abril de 1876. Lo siento, dijo Emily. Lo dijo sinceramente, sin la formalidad reflexiva que la frase solía llevar. Yo también lo siento, dijo Samuel, igualmente sincero. Pensó en las 2 cruces en la cresta que había notado esa primera mañana. No preguntó por la segunda. Algunas cosas una persona te las cuenta a su debido tiempo, o no te las cuenta. Y de cualquier manera tenías que respetar el silencio a su alrededor. Enséñame a manejarla correctamente, dijo Emily. No quiero montar como alguien que solo lo hacía en secreto. Algo cambió en las comisuras de los ojos de Samuel que en otro hombre podría haber sido una sonrisa. Sí, señora, dijo. Al final de la primera semana, había desarrollado una rutina. Se levantaba con las primeras luces, un viejo hábito, imposible de romper. Y hacía café porque quería, no porque nadie se lo exigiera. Lo cual seguía siendo una distinción que todavía se estaba enseñando activamente a sentir. Montaba a Adela en las primeras horas de la mañana. Primero en el corral, y luego, a medida que pasaban los días y encontraba su equilibrio, a lo largo de la valla con Samuel. Unas cuantas longitudes por detrás o por delante, dependiendo de qué sección necesitaba ser revisada.
Ayudaba a reparar los postes de la valla, un trabajo duro que le hizo sangrar las manos los 2 primeros días y luego le salieron callos. Y descubrió que no le importaba la dureza. Había tenido manos más suaves y circunstancias más duras. Lo que no hizo fue relajarse. Samuel se dio cuenta. Podía decir que se dio cuenta porque era una persona que prestaba atención cuidadosa y sin prisas a las cosas, sin hacer un espectáculo de ello, sin comentarios directos, sin expresiones de preocupación mantenidas demasiado tiempo. Pero una tarde, en la Valla Sur, cuando ella había estado escaneando el horizonte por cuarta vez en 20 minutos, él dijo en voz baja, «No va a enviar a alguien aquí sin venir él mismo, y no vendrá sin el sheriff. Así que si algo va a pasar, no soy semana, no será en silencio». Emily lo miró. «¿Cómo sabes que no ha empezado ya a trabajar en el aspecto legal?» «No lo sé», dijo Samuel honestamente, «pero preocuparse por ello cada 8 minutos no cambiará lo que está haciendo, y te dejará demasiado cansada para manejarlo cuando llegue». Quería señalar que la vigilancia constante la había mantenido viva y funcional durante 2 años. También reconoció, con la incómoda claridad de alguien cuyas suposiciones habían sido recientemente alteradas, que la supervivencia en la cantina y la supervivencia en un rancho podrían requerir calibraciones diferentes. No dijo ninguna de estas cosas. Volvió al poste de la valla en el que estaba trabajando y después de un momento, dijo, «Lo intentaré. Eso es todo lo que pido», dijo él. Al 9.º día, Margaret Doyle vino al rancho. Emily estaba en el granero cuando oyó el caballo. Todo su cuerpo se quedó quieto de esa vieja manera automática antes de identificar al jinete. Una mujer menuda en un caballo marrón que reconoció de fuera de la escuela. Salió del granero y Margaret Doyle ya estaba desmontando. Y cuando se giró y vio a Emily, se detuvo por completo. «Oh», dijo Margaret. Su voz era temblorosa. «Oh, ¿estás bien?» «Estoy bien», dijo Emily. Margaret cruzó la distancia entre ellas rápidamente y tomó las manos de Emily entre las suyas y las sostuvo. Sus ojos brillaban de una manera que significaba que estaba trabajando muy duro para no llorar, lo cual Emily reconoció porque había pasado un tiempo considerable en los últimos 2 años reconociendo esa mirada en otras personas. «Oí lo que hizo el señor Carter», dijo Margaret. «Todo el pueblo está hablando de ello». «¿Qué dicen?», preguntó Emily. Necesitaba saberlo exactamente. «La mayoría de la gente», Margaret vaciló, «la mayoría de la gente piensa que fue lo correcto. No necesariamente lo dirán donde Victor pueda oír, pero hay un sentimiento». Apretó las manos de Emily. «La gente ha estado viendo lo que pasa en esa cantina durante 2 años y no ha hecho nada porque no sabían qué podían hacer. Ahora alguien hizo algo. Victor va a luchar contra esto», dijo Emily. «Lo sé». La expresión de Margaret cambió, volviéndose más cuidadosa. «Emily, tengo que decirte algo. Cuando intenté ayudarte antes, con la carta, la noche en la escuela, Victor se enteró porque uno de mis alumnos se lo dijo a su padre, quien se lo dijo a Kane. No lo supe hasta que fue demasiado tarde. Debería haber sido más cuidadosa. Te puse en riesgo». Emily la miró. La verdad era que había gastado una buena cantidad de energía mental enfadada por esto en los meses posteriores a la carta. No con Margaret específicamente. Había entendido que Margaret tenía buenas intenciones, sino con la situación, con el descuido de las buenas intenciones, con la forma en que la esperanza funcionaba y fallaba. «Lo intentaste», dijo finalmente. «Lo intentaste cuando la mayoría de la gente no lo hacía. Debería haberlo intentado de forma más inteligente». Margaret soltó sus manos, pero no retrocedió. «Voy a intentarlo de forma más inteligente ahora. He vuelto a escribir al condado y tengo otras 3 familias de la comunidad ranchera que han aceptado poner sus nombres en una declaración jurada sobre lo que han presenciado en el Silver Lantern en los últimos 2 años. No será rápido, pero será algo que Victor no podrá hacer desaparecer». Emily oyó la puerta principal de la casa y miró por encima del hombro. Samuel había salido al porche y las observaba con la expresión paciente de alguien que estaba allí si se le necesitaba e innecesario si no. «Señor Carter», gritó Margaret, «quiero darle las gracias». «No hay nada que agradecer, señora».
dijo él. Había que hacerlo. Había que hacerlo, asintió Margaret en voz baja. Volvió a mirar a Emily. ¿Cómo estás? Honestamente. Emily pensó en la honestidad. Era una petición complicada. Estaba durmiendo en una habitación con cerradura en la puerta y una llave en la mano. Estaba montando a caballo cada mañana por campo abierto sin que nadie le dijera a dónde ir. Todavía escaneaba el horizonte con demasiada frecuencia, y sus manos todavía formaban puños a veces sin que ella lo decidiera. Y todavía se despertaba en la noche, convencida durante 3 segundos de que estaba de vuelta en la pequeña habitación junto a la cocina. Mejor de lo que estaba, dijo, más lento de lo que me gustaría. Margaret asintió. Eso es exactamente, dijo. Así es exactamente como funciona. Lo que Emily no sabía mientras estaba en el patio hablando con Margaret Doyle era que Victor Kane había ido a la sede del condado 3 días antes. Se enteró esa noche. Samuel llegó del pasto lejano justo antes del atardecer. Tenía esa particular tensión en los hombros que ella había aprendido a leer en 9 días como un problema sobre el que estaba organizando sus pensamientos. Se lavó en la palangana, se sentó a la mesa y dijo, «Necesito decirte algo». Ella se sentó frente a Jim. Su café quedó intacto. «¿Qué averiguaste?» Él la miró con algo que podría haber sido sorpresa por su franqueza, y luego algo que definitivamente era respeto por ella. Jim Howlett pasó por aquí esta tarde. Su hijo trabaja en la tienda de piensos del pueblo y oyó a Kane hablar con su abogado hace 2 días. ¿Sobre qué?, preguntó Emily, aunque ya tenía una idea razonable. Sobre ti, dijo Samuel. Kane argumenta que la tutela se mantiene independientemente de cualquier pago realizado sobre la deuda, que yo facilité la salida de una menor del cuidado de sus tutores legales sin una orden judicial. Hizo una pausa. Su abogado aparentemente cree que tiene un caso. La cocina estaba muy silenciosa. Emily miró sus manos sobre la mesa, abiertas. Las había mantenido abiertas deliberadamente. Ahora las vio cerrarse lentamente sin que ella tomara una decisión al respecto. ¿Cuándo? Difícil de decir. Las cosas legales se mueven a su propio ritmo por aquí. Pero Jim cree que Kane está presionando para que sea rápido, antes de que se pueda organizar cualquier otra cosa. Antes de que se pueda presentar la declaración jurada de Margaret Doyle, dijo Emily. Esa sería mi interpretación. Sí, inspiró, expiró. Pensó en la carta, en el rostro de Margaret esa noche en la escuela, lleno de buenas intenciones y precaución insuficiente. En Victor Kane con su buen traje, explicando las consecuencias con una voz agradable. Ya había sido víctima de la rapidez de Victor Kane antes. Sabía cómo se sentía. Conocía la calidad específica del miedo que producía. No agudo, no inmediato, sino amplio, penetrante, del tipo que se te sienta en el pecho mientras duermes. Va a usar la ley como usa todo lo demás, dijo, como una herramienta para conseguir lo que quiere. Sí, dijo Samuel, eso es lo que pienso también. Ella levantó la vista. ¿Tienes miedo? Él no respondió de inmediato, lo cual ella apreció. Una tranquilidad inmediata habría sonado falsa. Estoy preocupado, dijo. No es exactamente lo mismo. Tener miedo significa que no sabes qué vas a hacer al respecto. Ya estoy pensando en qué voy a hacer al respecto. ¿Qué vas a hacer al respecto? Voy a hablar con algunas personas, dijo. Hay rancheros en este territorio que han visto cómo opera el Silver Lantern durante años. Hombres con familias, hombres que tienen hijas. La miró a los ojos. Victor Kane está apostando a que, a la hora de la verdad, la gente se quedará callada porque es más fácil. Quiero averiguar si eso sigue siendo cierto. Emily estudió su rostro. Era el rostro de un hombre que había tomado una decisión y había superado el punto de que lo convencieran de lo contrario. Lo cual reconoció porque había pasado 2 años estudiando rostros con mucho cuidado y aprendiendo lo que había debajo de ellos. Victor ha tenido al Sheriff Brooks en su bolsillo desde que tengo memoria, dijo. El sheriff no se opondrá a él. Tal vez no, dijo Samuel. Pero un sheriff frente a una sala llena de testigos es un cálculo diferente a un sheriff frente a un ranchero y una chica de 15 años. Ella guardó silencio durante un largo momento. Luego dijo, necesito que entiendas algo.
Si Víctor gana esto legalmente, si el tribunal se pone de su lado, no volveré, no lo haré. Mantuvo su voz serena, sus ojos fijos en los de él. Necesitaba que él entendiera que no era una declaración dramática, era una declaración práctica. Iré con Margaret Doyle, o iré más lejos si es necesario, pero no volveré a esa habitación. Samuel la miró durante un largo momento. Lo sé, dijo, y no voy a dejar que llegue a eso. Hizo una pausa. Pero también necesito que entiendas algo. Esta es tu elección. Tiene que seguir siendo tu elección. No la mía, no la de Caín, no la de los tribunales, la tuya. Pase lo que pase, tú eres la que decide a dónde vas. Emily lo miró a través de la mesa. La lámpara entre ellos arrojaba una luz suave sobre sus rostros. Afuera, los grillos sonaban fuerte en la cálida oscuridad del desierto. Y en algún lugar a lo lejos, un coyote llamó una vez y se cayó. Pensó en una puerta que se abría desde adentro sin llave. Pensó en manos abiertas. De acuerdo, dijo. Su voz era más firme de lo que esperaba. Entonces dime con quién planeas hablar. Porque si estamos construyendo algo para oponernos a Victor Kane, quiero conocer cada pieza. Samuel la miró a través de la lámpara. Me parece justo, dijo. Y por primera vez desde que lo conoció, algo en su rostro se relajó lo suficiente como para ser visible. No exactamente una sonrisa, pero algo adyacente a ella. Algo que, con suficiente tiempo y confianza, podría convertirse en una. Acercó su silla a la mesa y comenzó a hablar. Samuel salió a caballo antes del amanecer de la mañana siguiente, y no regresó hasta que la tarde casi había terminado. Emily lo sabía porque contaba las horas de la misma manera que solía contar los minutos entre los pasos de Victor Kane en el pasillo fuera de su habitación. No por ansiedad, se dijo a sí misma, sino por la necesidad práctica de saber cuánto tiempo había pasado y cuánto quedaba. Recorrió la línea de la valla con Della. Reparó una sección de un poste roto en el lado norte que Samuel había marcado con una tira de tela roja. No se permitió quedarse en la ventana mirando el camino. Miró el camino de todos modos. Cuando finalmente llegó, había dos hombres con él que no reconoció. Uno era corpulento, con barba roja y los movimientos deliberados de un hombre que elegía cada acción con cuidado. El otro era más joven, delgado, con el rostro curtido por el sol de alguien que trabajaba al aire libre desde el amanecer hasta el anochecer. Samuel los presentó en la puerta como Tom Greer y su hijo Caleb, que dirigían el rancho Double G a 12 millas al norte. Señorita Harper, dijo Tom Greer, y se quitó el sombrero al decirlo, lo cual no era poca cosa. Señor Greer, dijo ella. Tom miró a Samuel. ¿Sabe por qué estamos aquí? Lo sabe todo, dijo Samuel. Prefiero que lo escuche directamente de ustedes que de segunda mano de mí. Tom miró a Emily por un momento, con la expresión evaluadora pero no cruel de un hombre que decide cómo tratar a una persona, y concluyó que se la podía tratar sin rodeos. Kane presentó los papeles en el tribunal del condado en Tucson esta mañana. Dijo, mi cuñado trabaja para el juez Harland. Envió un mensaje por un jinete. La audiencia se ha fijado para dentro de 11 días. 11 días. Emily asimiló esto. ¿Qué alega? Retirada ilegal de una menor de la tutela legal. También alega que Carter aquí, Tom asintió hacia Samuel, ejerció una influencia indebida sobre una menor vulnerable para efectuar una transacción financiera bajo falsos pretextos. Lo que, según entiendo, significa que está argumentando que en realidad no querías irte. La frialdad específica de eso, la forma en que Victor Kane podía tomar el único acto de voluntad propia que ella había ejercido en 2 años y reformularlo como algo que le hicieron en lugar de algo que hizo ella, se asentó en el pecho de Emily como una piedra tragada. Mantuvo su rostro impasible. ¿Qué piensa el juez? Difícil de decir todavía. Harland es un hombre justo en su mayoría, pero el abogado de Kane es un hombre llamado Puitt que ha argumentado 2 docenas de casos de custodia en ese condado y ha ganado la mayoría. Tom giró su sombrero en sus manos. Un juez justo más un abogado hábil todavía pueden salir mal. Necesitamos darle al juez algo que no pueda rebatir. Testigos, dijo Emily. Así es. Miró a Samuel. ¿Cuántos tenemos? Tom y Caleb han aceptado testificar.
Margaret Doyle presentará su declaración jurada a finales de semana. La esposa de Jim Howlett vio a Kane agarrarte en la calle el invierno pasado. Ella se presentará. Hizo una pausa. Hay otros dos con los que todavía estoy hablando. Gente que vio cosas dentro del Silver Lantern en los últimos 2 años que no les parecieron bien. ¿Tienen miedo de Kane?, dijo Emily. Sí, dijo Samuel, lo tienen. Caleb Greer, que había estado en silencio hasta ahora, dijo, asustados y avergonzados de estar asustados. Hay una diferencia. Estaba mirando a Emily directamente. Mi hermana tenía 12 años cuando Kane intentó por primera vez un arreglo similar en la cantina. Mi padre lo echó de la propiedad con un rifle. Mudamos nuestro negocio a otro pueblo durante 6 meses después, pero la mayoría de la gente de por aquí no tenía esa opción. Apretó la mandíbula. Vieron y se quedaron callados, y eso ha estado carcomiendo a algunos de ellos desde entonces. Emily lo miró. Algo en eso, la simple honestidad, la falta de excusas, se movió en su pecho de una manera que no había esperado. Si testifican, dijo, Kane encontrará una manera de hacérselo pagar. Probablemente, dijo Tom, pero somos más que él, y la gente está más dispuesta de lo que él cree. Esa noche, Emily se sentó en el porche después de que Samuel entrara. Dejó que la oscuridad del desierto la envolviera y pensó en 11 días. 11 días no era mucho tiempo. Había sobrevivido 2 años en incrementos más pequeños que eso. En horas, en turnos, en la distancia entre un par de pasos y el siguiente. 11 días era, en comparación, casi generoso. Oyó la puerta detrás de ella y no se sobresaltó, lo cual fue en sí mismo un pequeño dato que archivó sin comentarios. Samuel se sentó en la otra silla, le entregó una taza de café que no había pedido y que ella aceptó sin comentarios, porque éste se había convertido en su lenguaje establecido para ciertas cosas. La oferta que no era una obligación, la aceptación que no era una deuda. Estás pensando demasiado alto, dijo él. Estoy pensando en lo que pasa si perdemos, dijo ella. Y sigo llegando a la misma respuesta, que es que tomé una decisión en esa cocina cuando metí mis cosas en un saco de harina, y nadie va a deshacerla por mí. Ni Victor Kane, ni el juez Harlan, ni un abogado llamado Puit. Miró hacia la oscuridad, pero preferiría no estar huyendo sola por el desierto de Arizona si hay otras opciones. Hay otras opciones, dijo Samuel. Lo sé, hizo una pausa. Eso todavía es nuevo para mí. Él no dijo nada a eso, lo cual fue la respuesta correcta. Bebió su café y ella bebió el suyo, y los coyotes llamaron en algún lugar más allá del Pasto Norte. Y la noche continuó. Después de un rato, ella dijo, ¿por qué entraste realmente en la cantina ese día? La respuesta honesta. Él guardó silencio el tiempo suficiente para que ella pensara que no respondería. Luego dijo, Ruth habría entrado allí el primer día y habría sacado a esa chica a rastras por pura fuerza de voluntad, y habría desafiado a Victor Kane a decir una palabra al respecto. Dejó su taza en su rodilla. Pasé por esa cantina durante 6 semanas diciéndome que no era asunto mío, que no tenía derecho, que tenía mis propios problemas. Se detuvo. Un día entré en lugar de pasar de largo. No estoy seguro de poder hacer que eso suene como una razón mejor de lo que es. Emily pensó en eso. Es una razón suficientemente buena, dijo finalmente. Mejor que la de la mayoría de la gente. 4 días antes de la audiencia, Victor Kane vino al rancho en persona. Emily estaba en el granero cuando oyó 3 caballos. Reconoció el patrón de inmediato, de la misma manera que aprendes a reconocer el sonido de algo que viene a por ti. Dejó el cepillo que estaba usando en Dela y se obligó a respirar durante un segundo completo antes de salir. Victor había traído a su abogado, Puit, y detrás de ellos al sheriff Daniel Brooks en un caballo gris. Tenía la expresión de un hombre que preferiría estar en cualquier otro lugar de la tierra. Samuel ya estaba en el porche. Emily caminó para pararse a su lado, lo cual hizo deliberadamente, y notó que causó un destello de algo en el rostro de Victor Kane antes de que la expresión agradable se reafirmara. Señor Carter, dijo Victor, miró a Emily. Emily, ¿te ves bien? Señor Kane, dijo Samuel, podría haber enviado una carta.
Prefiero llevar a cabo los asuntos importantes en persona. Evita malentendidos. El abogado de Victor, Pruitt, un hombre estrecho con un maletín de cuero y el aire de alguien que hace mucho tiempo dejó de interesarse por la justicia y se interesó puramente en los resultados, se quedó en su caballo y abrió el maletín. Victor continuó amablemente. He venido a ofrecer una solución, una simple. Emily regresa con nosotros hoy voluntariamente y retiro la demanda judicial. Sin audiencia, sin espectáculo público, sin antecedentes legales para nadie. No, dijo Emily. Victor no la miró. Mantuvo sus ojos en Samuel. Señor Carter, entiendo que tenía buenas intenciones, pero la ley es clara. Es una menor bajo tutela legal. Cualquier cantidad que haya pagado en su nombre no transfiere esa tutela. Usted lo sabe. Sé lo que le dijo su abogado, dijo Samuel. Sé que eso es diferente de lo que la ley realmente dice. Pruitt se movió en su caballo. Señor Carter, el tribunal del condado encontrará... El tribunal del condado no ha encontrado nada todavía, dijo Samuel. Y cuando lo haga, encontrará una sala llena de testigos con bastante que decir sobre cómo se llevó a cabo la tutela de la señorita Harper. Miró a Victor directamente. ¿Quieres llevar esto a una audiencia, Victor, frente al juez Harlan, con los Greer en la galería y la declaración jurada de Margaret Doyle en el registro, y la esposa de Jim Howlett en el estrado? Por un momento, apenas un segundo, algo se movió en el rostro de Victor Kane que no era agradable ni calculado. Algo que parecía el rostro debajo del rostro. Luego desapareció. Las amenazas, dijo suavemente, no son una estrategia legal. Tampoco lo es intimidar a una chica de 15 años durante 2 años y llamarlo caridad cristiana, dijo Samuel. Silencio. El sheriff Brooks carraspeó. Miraba un punto en algún lugar por encima de las cabezas de todos, con la determinación enfocada de un hombre que intenta estar en una situación diferente. Victor, dijo en voz baja, tal vez deberíamos. Daniel. La voz de Victor se agudizó ligeramente, lo suficiente como para que el sheriff cerrara la boca. Emily observó este intercambio y algo se cristalizó en ella que se había estado formando desde la noche en la cocina cuando Samuel había comenzado a nombrar testigos. Vio a Victor Kane callar al sheriff con una sola sílaba y pensó, ahí está, esa era la maquinaria. Victor no necesitaba la ley, necesitaba que la gente se quedara dentro de su propio miedo y le dejara suficiente espacio para operar. Y durante 2 años ella había sido una de esas personas. Y aquí estaba el sheriff siendo otra. Dijo claramente en el silencio. Sheriff Brooks. Brooks la miró. Tuvo la decencia de parecer incómodo al respecto. Usted sabe lo que pasó en esa cantina, dijo ella. Lo ha sabido durante mucho tiempo. Señorita Harper, comenzó Victor. Estoy hablando con el sheriff, dijo ella. Su voz no tembló. Había decidido antes de salir del granero que su voz no temblaría. Sheriff Brooks, usted sabe lo que pasó. Sabe lo que es Victor Kane, y está sentado en ese caballo ahora mismo porque él le dijo que viniera aquí con él, no porque la ley lo requiera. La mandíbula del sheriff se movió. La tutela legal es un trozo de papel que él presentó para poseerme, dijo Emily. Y usted lo sabe. Las palabras aterrizaron en el aire caliente de la tarde entre ellos y se quedaron allí. Nadie se movió. El caballo de Victor Kane cambió de peso y Victor lo controló con una ligera presión de su rodilla. Y el pequeño y preciso movimiento se sintió característico de él. Todo manejado, todo bajo control. Nos veremos en la audiencia, dijo Victor a Samuel. Toda la amabilidad se había retirado por el día. Lo que quedaba era más frío, más duro y más honesto. Disfrute de los próximos 4 días, señor Carter. Giró su caballo. Pruitt lo siguió. El sheriff Brooks hizo una pausa. Miró a Emily por un momento más de lo necesario. Había algo en su rostro que no pudo leer del todo. No era simpatía exactamente, ni culpa exactamente, pero algo en la familia de ambas. Luego giró su caballo y cabalgó tras ellos, y el sonido de los cascos se desvaneció en la distancia. Samuel no se movió hasta que se fueron. Luego dijo en voz baja, «Lo hiciste bien. Solo dije lo que era verdad», dijo Emily. «Ese es el tipo de cosa más difícil de decir», respondió él.
2 días antes de la audiencia, Emily encontró a Samuel sentado en la mesa de la cocina a medianoche. Tenía una lámpara, un trozo de papel y la expresión de un hombre haciendo cálculos que no eran sobre números. Se sentó frente a él sin ser invitada. Él no se opuso. Dime, dijo ella. Él miró el papel. Recibí noticias de la conexión de mi cuñado en el condado. Hizo una pausa. Pruitt ha presentado una moción adicional. Argumenta que tengo un interés inapropiado en Emily Harper, que el acuerdo aquí no es de tutela, que es otra cosa. El aire en la cocina cambió de calidad. Emily entendió de inmediato lo que significaba otra cosa. Lo había entendido en el momento en que él hizo una pausa antes de decirlo. El ángulo específico de la acusación, la forma en que reformulaba todo lo que Samuel había hecho en algo depredador, algo vergonzoso, era Victor Kane en su forma más precisa y destructiva. Era el movimiento de alguien que no podía ganar con los hechos. Así que había decidido cambiar de qué trataban los hechos. Está tratando de destruir tu reputación, dijo ella. Está tratando de destruir nuestra credibilidad antes de que entremos en esa sala del tribunal. Samuel dijo, si el juez está pensando en esa acusación cuando nos mira a los dos, no importa cuántos testigos tengamos. Las manos de Emily estaban planas sobre la mesa. Las mantuvo planas. ¿Hay algo que pueda contrarrestarlo? Margaret Doyle está dispuesta a testificar sobre la condición, Emily, sobre tu condición cuando llegaste al rancho. Es una maestra con 12 años en este condado. Su palabra tiene peso. Miró el papel, pero Pruitt dirá que es una aliada, que diría cualquier cosa. Entonces necesitamos a alguien que no esté ya alineado con nosotros, dijo Emily. Sí, el sheriff, dijo Emily. Samuel la miró. Lo sé, dijo ella rápidamente. Sé que está en deuda con Kane y sé que vino aquí con Victor. Pero vi su rostro hoy, Samuel. Era la primera vez que usaba su nombre de pila y lo notó en el mismo momento que él. Un pequeño cambio en el aire entre ellos, como un pestillo que gira en algún lugar. No es un mal hombre, es un hombre que eligió lo incorrecto porque era más fácil, y ha estado viviendo con esa elección. Víctor solo le recordó el costo de cambiar de opinión. ¿Qué estás sugiriendo?, preguntó Samuel. Estoy sugiriendo que un hombre que se avergüenza de una elección a veces necesita que alguien le facilite elegir de manera diferente. Lo miró fijamente. No una amenaza, no un argumento legal, solo la verdad directamente antes de la audiencia. Samuel guardó silencio durante un largo momento. ¿Quieres hablar con él tú misma? Sí, Emily. Me miró hoy y no apartó la vista lo suficientemente rápido, dijo ella. Había algo allí. Sé cómo se ve cuando alguien sabe que está haciendo algo mal. Y sé cómo se ve cuando le está carcomiendo. Victor Kane no tiene esa mirada. El sheriff Brooks sí. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Déjame hablar con él, no como una niña pidiendo ayuda, como la persona cuya vida es esta en realidad. Samuel miró el papel sobre la mesa durante mucho tiempo. Luego levantó la vista. Mañana por la mañana, dijo. Cabalgaré contigo hasta el borde del pueblo. El resto depende de ti. Emily asintió. Volvió a la cama y se quedó en la oscuridad con los ojos abiertos y las manos abiertas a su lado sobre la manta. Y pensó en 11 días que se habían convertido en 2, y en 2 años que se habían convertido en este momento, y en la forma en que una elección hecha con pánico, en una cocina, con un saco de harina, podía resultar ser lo más preciso que había hecho nunca. Pensó en Samuel Carter a medianoche con una lámpara y un trozo de papel haciendo cálculos sobre su futuro. Pensó en lo que significaba tener a alguien haciendo esos cálculos, y el lugar cerrado en su pecho, el que se había estado abriendo en milímetros desde que un hombre alto y canoso había mantenido una puerta abierta en una noche cálida en Dry Creek. Ese lugar se abrió otra fracción, pequeña, cuidadosa, real. Afuera, el desierto se extendía en todas direcciones, pero ya no se sentía igual en todas ellas. El sheriff Daniel Brooks vivía solo en una pequeña casa detrás de la cárcel. Emily lo sabía porque había memorizado la distribución de Dry Creek de la misma manera que una persona memoriza las rutas de escape. No por ningún plan específico, sino porque saber era sobrevivir. Cabalgó hasta el borde del pueblo con Samuel a su lado
y se detuvo donde el camino principal comenzaba a ensancharse para convertirse en la calle propiamente dicha. Él no le dijo que tuviera cuidado, no le dijo qué decir, simplemente la miró de esa manera que tenía, firme, presente, dejándole el espacio completamente a ella. Y ella asintió una vez y cabalgó hacia adelante, sola. La cárcel estaba tranquila a las 8 de la mañana. El caballo de Brooks estaba atado al poste, lo que significaba que estaba dentro. Desmontó, ató a Della a su lado y llamó a la puerta principal de la casa en lugar de a la entrada de la cárcel, algo que también había pensado. Esto no era un asunto oficial. No quería tratarlo como si lo fuera. Abrió la puerta en mangas de camisa, con una taza de café en la mano. Tenía la mirada de un hombre que esperaba a alguien y temía descubrir quién era. Cuando vio a Emily, se quedó muy quieto. Señorita Harper, dijo. Sheriff. Mantuvo las manos sueltas a los lados. Me gustaría hablar con usted. No mucho, solo con honestidad. Él miró más allá de ella, por el camino, buscando a Samuel. Lo encontró en la línea de árboles, inmóvil, esperando. Algo se movió en la expresión de Brooks que no pudo nombrar del todo. Alivio, tal vez, de que hubiera venido sola, o algo más complicado que alivio. Entre, dijo. El interior de su casa estaba limpio de la manera específica de un hombre que vive solo y ha hecho las paces con ello. Una mesa pequeña, 2 sillas, un estante con 3 libros y una fotografía enmarcada que no miró porque no era asunto suyo. No le ofreció café, lo que ella tomó como honestidad sobre la naturaleza de la visita. Se sentó al otro lado de la mesa, dejó su taza y la miró con la expresión que había visto a través de la ventana 2 días antes, la que significaba que algo le estaba carcomiendo. Ella se sentó y dijo sin preámbulos. Victor Kane ha presentado una moción alegando que Samuel Carter tiene intenciones inapropiadas hacia mí. Brooks cerró los ojos brevemente. Los abrió. Lo oí. Entonces sabe lo que está haciendo. Sé lo que está haciendo, dijo Brooks en voz baja. Emily, señorita Harper. Emily está bien, dijo ella. Él miró su taza. Emily, quiero que entiendas que mis manos en esta situación han estado atadas. Lo sé, dijo ella. Él tiene un pagaré de un préstamo que usted tomó en 1875 para ampliar el edificio de la cárcel. Lo sé porque pasé 2 años en una habitación al lado de la oficina de Victor, y no era un hombre cuidadoso sobre quién podía oírlo. Vio cómo su rostro pasaba por varias cosas en rápida sucesión. No estoy aquí para amenazarle con eso. No estoy aquí para empeorar las cosas para usted. Estoy aquí porque usted es la única persona en este condado cuya palabra tendrá suficiente peso para anular esa moción antes de que envenene la sala del tribunal. Brooks guardó silencio durante un largo momento. Lo que me estás pidiendo que haga, le estoy pidiendo que diga la verdad, dijo ella, sobre lo que ha visto en el Silver Lantern en los últimos 2 años, sobre los moretones, sobre los hombres, sobre el acuerdo que Victor tenía y lo que realmente era. Se inclinó ligeramente hacia adelante. No le pido que lo haga por Samuel Carter. No le pido que lo haga por mí. Le pido que lo haga porque ha sabido durante mucho tiempo que lo que estaba pasando en esa cantina estaba mal. Y ha estado viviendo con ese conocimiento y creo que se ha vuelto más pesado. Él no lo negó. Esa era la cuestión. Un hombre con la conciencia tranquila habría objetado ya, habría encontrado su dignidad y su lenguaje profesional y los habría puesto entre él y sus palabras. Daniel Brooks simplemente se quedó allí con las manos alrededor de su taza de café y la mirada de un hombre al borde de algo en lo que había estado al borde durante mucho tiempo. Si testifico contra Kane, dijo, él cobrará ese pagaré. Estaré acabado en este condado. Quizás acabado en el territorio. Quizás, dijo Emily. O quizás un juez que ve al sheriff en funciones de Dry Creek levantarse y testificar en un caso como este, decide que eso vale más que los papeles de Victor Kane. Ella sostuvo su mirada. Tengo 15 años, Sheriff Brooks. He tenido 2 años de práctica calculando probabilidades en situaciones malas. Ese es mi cálculo. Él la miró durante mucho tiempo. No eres lo que esperaba, dijo finalmente.
sin crueldad. Lo sé, dijo ella. Soy lo que Victor Kane me hizo. Simplemente decidí usarlo de manera diferente a como él pretendía. Cabalgó de regreso hacia Samuel sin saber qué decidiría Daniel Brooks. Le contó a Samuel exactamente lo que se había dicho, porque habían acordado en la mesa de la cocina una semana antes que le contaría todo. Y ella había mantenido ese acuerdo de la misma manera que se aferraba a la llave. No por obligación, sino porque era el primer acuerdo que había hecho en 2 años que se sentía como una elección. Samuel escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, dijo, «¿Hiciste todo bien? No sé si será suficiente», dijo ella. «No», asintió él. «Pero hiciste todo bien de todos modos. Eso importa, independientemente del resultado». Ella lo miró. «¿Importa?» «Sí», dijo él, «siempre importa». No estaba del todo segura de creer eso todavía, pero lo archivó junto con las otras cosas que estaba en proceso de decidir si creer. En el lugar que estaba construyendo lentamente, con cuidado, en milímetros, donde las cosas podrían eventualmente permitirse importar. La audiencia estaba fijada para las 11. Llegaron al juzgado del condado en Tucson a las 10. Tom Greer y Caleb ya estaban allí, junto con la esposa de Tom y 2 rancheros vecinos, cuyos nombres Emily había aprendido en la última semana. Margaret Doyle estaba sentada cerca del frente con su mejor vestido, un maletín de cuero en su regazo y la expresión de una mujer que había escrito su declaración jurada 3 veces para asegurarse de que fuera impecable. La esposa de Jim Howlett, una mujer de ojos agudos llamada Frances, que tenía el porte de alguien no acostumbrado a ser ignorado, se sentó a su lado. Victor Kane ya estaba dentro. Emily lo vio a través de la puerta abierta mientras se acercaban. Traje oscuro, cadena de reloj, Pruitt a su codo con el maletín de cuero. Clara Kane se sentó en la galería detrás de él, y cuando Emily pasó por la puerta, los ojos de Clara la encontraron de inmediato. Con ese enfoque específico de alguien que había dedicado un esfuerzo considerable a construir una versión de los hechos y necesitaba que todos se mantuvieran dentro de ella. Emily miró a Clara Kane directamente y siguió caminando. El juez Harlan era un hombre corpulento de unos 60 años, con el pelo blanco y el aire pausado de alguien que había presidido suficientes procedimientos como para entender que la urgencia solía ser teatro. Revisó los papeles durante 3 minutos después de que la sala se calmara antes de levantar la vista. Estamos aquí por el asunto de la tutela de Emily Harper, menor de edad, actualmente de 15 años. Dijo, «Señor Pruitt, usted presentó la demanda. Presente su caso». Pruitt se puso de pie. Emily tuvo que admitir, hábil. Expuso la documentación de la tutela de forma clara y sin adornos. Fechas, firmas, registros del condado. Presentó el cálculo de la deuda con la certeza de la aritmética. Habló de la salida de Emily de la casa de los Kane en términos de alteración, vulnerabilidad e interferencia ilegal. No planteó la moción adicional de inmediato, lo que significaba que la estaba guardando. El abogado de Samuel, un hombre llamado Aldrich, que había venido de Tucson con 48 horas de antelación, presentó el recibo de pago y los términos del contrato verbal, y comenzó a sentar las bases para el testimonio de los testigos. Entonces Pruitt se levantó de nuevo y dijo en voz baja, «Señoría, antes de proceder con los testigos, necesito plantear un asunto de gran preocupación con respecto a las motivaciones del señor Carter en este caso». La sala se quedó en silencio. Pruitt lo expuso clínicamente. Carter era viudo. Vivía solo. Había sacado a una chica de 15 años del cuidado de sus tutores y la había instalado en su casa. Había pagado $600 para hacerlo, una suma considerable, lo que sugería una motivación inusual. La moción solicitaba que el tribunal considerara si el acuerdo constituía un entorno seguro para una menor antes de escuchar el testimonio de carácter de partes que, en la formulación de Pruitt, eran aliados personales de Carter. Emily observó a Samuel mientras Pruitt hablaba. Su rostro estaba controlado e inmóvil, y ella ya conocía lo suficientemente bien la diferencia entre esa quietud y la que ella había tenido que aprender. La suya provenía de la disciplina, la de ella había provenido del miedo.
Él miraba al juez. No miró a Victor Kane. El juez Harlan miró a Aldrich. Respuesta. Aldrich se puso de pie. Señoría, me gustaría llamar a un testigo. Daniel Brooks entró por la puerta lateral. Emily no lo había visto entrar. No sabía que estaba allí. Se giró en su asiento con el resto de la galería y lo vio moverse por el lado de la sala y tomar el estrado de los testigos. Y al otro lado del pasillo, oyó a Victor Kane decir algo bajo y agudo, a lo que Pruitt respondió en un rápido susurro. El sheriff parecía un hombre que había tomado una decisión y se sorprendía al descubrir que se sentía más ligero que la alternativa. Aldrich le pidió que dijera su nombre y cargo. Brooks lo hizo. Luego Aldrich dijo simplemente, Sheriff Brooks ha servido a este condado durante 11 años. En ese tiempo, ¿cuál ha sido su observación del Saloon Silver Lantern y la gestión de Victor Kane? Brooks se miró las manos por un momento. Luego miró al juez. Victor Kane ha dirigido esa cantina como un negocio legítimo sobre el papel. En la práctica, durante los últimos 2 años, he presenciado a la menor Emily Harper realizando trabajos en condiciones que no caracterizaría como apropiadas para una niña de su edad. Hizo una pausa. La he visto siendo tratada bruscamente por clientes en al menos 4 ocasiones que puedo recordar específicamente. He visto moretones en su persona consistentes con maltrato físico. Y era consciente del acuerdo de deuda que el señor Kane usaba para justificar su presencia continua allí. ¿Era consciente en ese momento de que este acuerdo podría constituir una violación de los derechos de la niña? Preguntó Alter. Una larga pausa. Sí, dijo Brooks, era consciente. ¿Y tomó alguna medida? Otra pausa más corta. No, dijo, no lo hice. La sala tenía esa cualidad específica de silencio que sigue a una declaración que no se puede retirar y que todos los presentes entienden que acaba de cambiar algo. Victor Kane estaba muy quieto. Pruitt se levantó de inmediato. Objeción, señoría. El testigo no tiene conocimiento directo de... Estaba respondiendo a mi pregunta, dijo Aldrich. Tengo 2 más. Harlan asintió. Continúe. Sheriff Brooks ha observado en sus 11 años en este condado algún comportamiento de Samuel Carter hacia alguna mujer o menor que le diera motivo de preocupación. Brooks dijo, no, y en su juicio profesional, la afirmación presentada en la moción del señor Pruitt refleja algo que haya observado en la conducta del señor Carter. No, dijo Brooks, no lo refleja. Pruitt estaba de pie. Señoría, el sheriff tiene una relación financiera documentada con el señor Kane que crea un conflicto de... Tomado nota, dijo el juez Holland suavemente. Lo que hace que su testimonio aquí hoy sea algo notable. ¿No le parece, señor Pruitt? Pruitt se sentó. Margaret Doyle testificó a continuación. Describió la condición de Emily cuando la notó por primera vez. El peso, el cansancio, los moretones. Describió la carta y la respuesta de Victor Kane a ella. Describió la mejora que había observado en las últimas 2 semanas en una chica que había conocido a distancia durante 2 años. Habló con precisión y sin sentimentalismo, lo que fue más efectivo de lo que habría sido el sentimentalismo. Francis Howlett testificó después. Describió una tarde específica 6 meses antes, cuando había presenciado a Victor Kane agarrar el brazo de Emily en la calle con la fuerza suficiente para dejar marcas. Y cuando ella se había dirigido hacia ellos, Clara Kane se había interpuesto y le había dicho amablemente que Emily era propensa a los accidentes y que por favor no se preocupara. Tom Greer testificó sobre el carácter de Samuel Carter como vecino, ex explorador de caballería y un hombre que conocía desde hacía 4 años. Caleb Greer testificó sobre lo que su hermana le había contado 7 años atrás, cuando tenía 12 años, sobre el primer intento de Victor Kane con este tipo de acuerdo. Su voz era plana y deliberada, y cuando terminó, la sala estaba muy silenciosa. Emily no testificó. Aldrich le había dicho que no tenía que hacerlo, y Samuel le había dicho que la decisión era enteramente suya. Lo había meditado durante 2 días y había llegado a la conclusión de que las personas que necesitaban hablar eran las que habían observado y ahora habían elegido levantarse. No la que había sido objeto de la observación. Su historia ya estaba en la sala. Estaba en cada rostro en ese estrado de los testigos.
El testimonio de Victor Kane llegó antes de que Pruitt terminara. Estaba, como siempre, sereno, caritativo. Habló de la familia Harper, de la llegada de Emily, de la genuina buena voluntad cristiana con la que él y Clara habían abierto su hogar a una niña sin padres. Caracterizó el acuerdo de deuda como una solución práctica a un problema práctico. Caracterizó la partida de Emily como el resultado de la manipulación de un hombre mayor, con motivos poco claros, y una chica impresionable sin experiencia en el mundo. Fue persuasivo. Emily siempre había sabido que era persuasivo. Lo había visto persuadir a la gente durante 2 años. Observó el rostro del juez Harlan mientras Kane hablaba, e intentó leerlo y no pudo, lo cual era una buena o una mala señal. Entonces Aldrich se levantó para el contrainterrogatorio. Señor Kane, dijo Aldrich, ha descrito el trabajo de Emily Harper en el Silver Lantern como parte de un acuerdo de pago de deuda. ¿Puede explicar los términos específicos bajo los cuales esa deuda podría ser completamente saldada? Una breve pausa. Los términos eran sencillos. Tarifas estándar de alojamiento y comida calculadas mensualmente. ¿En qué momento habría estado libre de deudas bajo este acuerdo? Otra pausa. Eso dependía de varios factores. Sus registros indican que la deuda aumentó en $30 en el mes de marzo de este año, dijo Aldrich. ¿Puede explicar ese aumento? La expresión agradable de Victor se tensó una fracción. Costos continuos de... En enero, la deuda aumentó en $45. En noviembre del año pasado, $60. Señor Kane, si la deuda aumentaba cada mes en una cantidad comparable a su reducción, ¿puede identificar una fecha específica en la que Emily Harper habría estado libre de deudas? Silencio, señor Kane. La contabilidad era un simple sí o no, señor Kane. Hay una fecha. Victor Kane miró a su abogado. Pruitt estaba inexpresivo. El cálculo detrás de los ojos de Victor recorrió su curso completo en unos 3 segundos antes de que dijera con calma. Los términos eran flexibles. Gracias, dijo Aldrich y se sentó. El juez Harlan tardó 22 minutos. Emily se sentó en la galería y contó los minutos. Y no se permitió pensar en los resultados, porque había pasado 2 años en el infierno particular de la esperanza, y todavía no confiaba del todo en sí misma con eso. Samuel se sentó a su lado. En algún momento, no podría haber dicho exactamente cuándo, su mano se había posado en el banco entre ellos, abierta, con la palma hacia arriba. No buscándola, pero presente. Ella la había mirado por un momento. Luego había puesto su mano en la de él brevemente, y luego había vuelto a poner su propia mano en su regazo. Y ninguno de los dos había comentado nada al respecto. Cuando Harlan regresó, la galería se puso de pie. El juez miró sus papeles por un momento. Luego miró a la sala por encima de ellos, de la manera de un hombre que iba a decir algo claramente. La tutela, tal como fue presentada por Victor Kane, queda disuelta por la presente, basado en el demostrado mal uso de esa tutela en detrimento de la menor en cuestión. Dijo, el tribunal no encuentra base para la moción con respecto a la conducta del señor Carter, la cual, señalaré, fue frívola, y estoy siendo generoso al no sancionarla. Miró a Pruitt brevemente. Emily Harper, como menor sin parientes vivos registrados, será puesta bajo la tutela legal temporal del condado, hasta que se pueda presentar y revisar una petición formal de tutela permanente. Dejó sus papeles. Señor Carter, supongo que sabe qué hacer. Samuel dijo en voz baja. Sí, señoría, lo sé. Emily escuchó esto desde una distancia que no era física. Lo escuchó a través de la cualidad específica y desorientadora de algo por lo que has luchado llegando, lo cual siempre es diferente de lo que imaginaste porque pasaste tanto tiempo imaginándolo que la versión real aterriza de forma extraña. Oyó a Margaret Doyle exhalar bruscamente a su lado. Oyó a Tom Greer decir algo a su hijo. Oyó la silla de Victor Kane moverse contra el suelo mientras se levantaba. Oyó a Victor Kane decirle a Pruitt, bajo y controlado, presenta una apelación. Y oyó a Pruitt decir, aún más bajo, Victor, déjalo estar.
y oyó el silencio que siguió, que fue el sonido de Victor Kane de pie en un borde y encontrándolo diferente de lo que había esperado. Miró al otro lado del pasillo. Él ya la estaba mirando, por un momento, antes de que la máscara volviera, antes de que el cálculo se reanudara. Ella lo vio. No remordimiento, no exactamente, pero algo cercano al reconocimiento de que había construido algo sobre una base que acababa de ser removida públicamente. Y que la remoción había sido causada en gran parte por una chica de 15 años que había entrado en la casa de un sheriff a las 8 de la mañana y había dicho la verdad con una voz sencilla. Sostuvo su mirada. Luego apartó la vista primero, no porque tuviera que hacerlo, sino porque él ya no requería su atención. Miró a Samuel Carter, que ya la estaba mirando, y que no dijo nada, y cuyo rostro decía todo lo que necesitaba decir. Afuera, el sol de Arizona hacía lo que siempre hacía, indiferente y enorme. Y el mismo hoy que había sido todos los días de su vida antes de este. Pero cuando salió de ese juzgado hacia él, se posó en su rostro de manera diferente a como recordaba que se sentía el sol. Se quedó en los escalones y lo dejó estar. Oyó la puerta abrirse y el paso de Samuel, y luego él estaba a su lado. Y por un momento, ninguno de los dos dijo nada en absoluto. Luego Emily dijo, ¿cómo es la petición de tutela permanente? Papeleo, dijo Samuel. Unas pocas semanas. Aldrich se encargará de la mayor parte. Y luego miró hacia la calle. Y entonces estará hecho, dijo, legalmente y de otras maneras. Ella guardó silencio por un momento. Serías mi tutor legal, si eso es lo que quieres. Ella lo miró. ¿Es lo que tú quieres? Él se giró para mirarla de lleno, como lo había hecho esa primera noche en la puerta del granero. Directo, sin prisas, sin actuar. Emily dijo, vacié mi caja fuerte por una extraña en una cantina porque no podía pasar de largo ante lo que le estaba sucediendo. He pasado 3 semanas luchando una batalla legal y reconstruyendo mi valla simultáneamente. Han cuestionado mi carácter en un tribunal abierto. Sostuvo su mirada. Creo que mi posición es razonablemente clara. Ella lo miró durante un largo momento, el lugar cerrado en su pecho, el que se había estado moviendo en milímetros, el que había estado observando con la cuidadosa sospecha de una persona que se ha equivocado antes con la esperanza, se abrió. No en milímetros, de una vez, como una ventana abierta de par en par, en la primera mañana fresca después de un largo y caluroso verano. Inspiró, no lloró. Todavía no estaba del todo segura de cómo volver a hacerlo. Y esto no se sentía como tristeza de todos modos. Se sentía como algo que no tenía un nombre que le hubieran dado. Algo para lo que tendría que desarrollar un nuevo lenguaje. De acuerdo, dijo. Se giró y bajó los escalones del juzgado hacia Della, que estaba atada al poste en la parte inferior con su habitual expresión de paciente despreocupación. Y el sol cayó sobre toda la amplia tarde, y Dry Creek estaba a 5 horas detrás de ellos. Y lo que viniera después iba a ser algo en lo que entraría mirando hacia adelante. Por primera vez en 2 años, no estaba mirando hacia atrás. El viaje de regreso desde Tucson duró 5 horas, y durante las 2 primeras, Emily no dijo mucho, y Samuel no la presionó. Había aprendido en las semanas desde que ella llegó al rancho que sus silencios no estaban vacíos. Eran silencios de trabajo, del tipo que una persona usa cuando está ordenando algo demasiado grande e importante como para apresurarse. Él mismo tenía el mismo tipo de silencios. Fue una de las primeras cosas que notó que tenían en común. Cuando notar cosas que tenían en común se había sentido como un desarrollo inesperado y ligeramente desconcertante. Se detuvieron en un cruce de arroyo para dar de beber a los caballos. Emily se sentó en una roca plana con las botas quitadas y los pies en el agua poco profunda y miró la corriente durante un rato. Samuel se mantuvo a distancia y le dio su espacio. Después de un rato, ella dijo sin levantar la vista, ¿cuándo se tramita el papeleo para la tutela permanente? Aldrich dijo de 4 a 6 semanas, dijo Samuel, asumiendo que no haya complicaciones. ¿Intentará Victor complicarlo? Podría. Se sentó en una roca a unos pocos pies de distancia.
También podría decidir que la vergüenza pública de un segundo intento supera cualquier satisfacción que obtendría de ello. Victor Kane es un hombre práctico. Cuando algo deja de ser rentable, encuentra otra cosa. Emily sacó un pie del agua y lo miró. Lo sé, dijo. Eso es en realidad lo que me preocupa. Ya no nos atacará directamente. Encontrará un ángulo indirecto. Levantó la vista. Lo hizo con Margaret. Lo hizo con el Sheriff Brooks. La forma indirecta es como opera cuando la ruta directa se cierra. Samuel guardó silencio por un momento. ¿Qué estás pensando? Estoy pensando que necesitamos hacer que cueste más atacarnos indirectamente que dejarnos en paz. Volvió a meter el pie en el agua, lo que significa que necesitamos ser visibles, conocidos. No solo como un ranchero que hizo algo y una chica que salió, sino como personas que son parte de esta comunidad, personas a las que sería públicamente feo atacar. Él la miró. Tenía 15 años y estaba hablando de gestión de la reputación y apalancamiento comunitario con la calma precisión de alguien que había pasado 2 años estudiando el poder desde abajo. ¿Cuándo pensaste todo esto?, preguntó. En la primera hora del viaje, dijo ella. Ya había terminado con los otros sentimientos para entonces. Él casi sonrió. ¿Qué otros sentimientos? Ella sacó los pies del agua y comenzó a ponerse las botas de nuevo. Los que no eran útiles, dijo. No con desdén, solo como un hecho, de la misma manera que decía la mayoría de las cosas. Se puso de pie y lo miró con esa firmeza directa y sin defensas que todavía ocasionalmente lo tomaba por sorpresa, incluso ahora. Se me permite tenerlos más tarde, cuando las cosas estén estables. Se te permite tenerlos ahora, dijo él. Las cosas pueden ser estables y aún así sentirse. Ella lo miró por un momento. Algo se movió en su rostro que no reprimió del todo, lo cual él había notado que hacía un poco más a menudo. No escondía las cosas tan rápido como solía hacerlo. Practicaré, dijo. Margaret Doyle estaba esperando en el rancho cuando llegaron. Estaba sentada en los escalones del porche con una cesta y la expresión alerta de alguien que había estado allí el tiempo suficiente como para empezar a preguntarse si se había equivocado con la hora. Cuando los vio venir por el camino, se levantó de inmediato, y cuando Emily desmontó, cruzó el patio y la abrazó sin preguntar. Y Emily se quedó así por un momento, antes de levantar sus propios brazos y abrazarla. Samuel llevó ambos caballos al granero y les dio un tiempo extra allí antes de volver a salir, porque algunas cosas necesitaban un espacio que no habían pedido, pero que aún así requerían. Cuando regresó al porche, Margaret estaba sacando el contenido de su cesta sobre la barandilla. Un plato cubierto que resultó ser un pastel de carne, un frasco de melocotones en conserva, una hogaza de pan. Con la diligencia enfocada de una mujer que expresaba sentimientos complicados a través de acciones prácticas. Emily la observaba con una expresión que Samuel reconoció porque la había visto en su propio rostro en el espejo algunas veces en las últimas semanas. La mirada de una persona que está reaprendiendo a recibir algo dado libremente. Todo el pueblo lo sabe ya, dijo Margaret, sin levantar la vista de la cesta. Las noticias de Tucson viajan rápido cuando la gente las espera. El hijo de Tom Greer pasó y se lo dijo a su padre, y para el mediodía estaba en todas partes. ¿Cuál es la reacción?, preguntó Samuel. Margaret lo miró por encima del pan que sostenía. Mayormente buena, genuinamente buena de la gente que importa. Hizo una pausa. Victor ha cerrado la cantina por el día. A Clara no se la ha visto. La gente está interpretando esas dos cosas como lo que son. ¿Y el Sheriff Brooks?, preguntó Emily. Margaret guardó silencio por un momento. Pasó por la escuela esta tarde. Quería saber si estaría dispuesta a decirle a la gente, gente a la que sería útil que lo supiera, que lo que hizo hoy fue porque quería, no porque tuviera que hacerlo. Dejó el pan. Le dije que la mejor manera de decirle eso a la gente era seguir haciéndolo. Emily dijo, ¿estuvo de acuerdo? Dijo que lo pensaría. La boca de Margaret se movió. Para Daniel Brooks, eso es prácticamente un compromiso. 3 días después de la audiencia, Victor Kane reabrió el Silver Lantern. Emily se enteró por Caleb Greer que había venido por un recado no relacionado, y lo mencionó como se menciona el tiempo.
como algo que había sucedido y requeriría un ajuste. Le dio las gracias, volvió al poste de la valla en el que estaba trabajando y pensó en ello exactamente el tiempo que le llevó clavar el poste a nivel. Luego entró y se lo dijo a Samuel. Él estaba en la mesa revisando las cuentas del rancho, un proyecto que había estado posponiendo durante semanas, y que ahora abordaba con la sombría determinación de un hombre que se enfrenta a una obligación atrasada. Levantó la vista cuando ella entró. Lo sé, dijo. Jim Howlett envió un mensaje esta mañana. Está haciendo una declaración, dijo Emily, mostrando al pueblo que no ha terminado. Sí, nos preocupa eso. Samuel dejó su lápiz. Creo que lo estamos observando, dijo. Hay una diferencia entre un hombre que reafirma su presencia y un hombre con un plan de acción. Ahora mismo Victor está mostrando su bandera. Lo que necesitamos saber es si hay un barco detrás de ella. Emily sacó la otra silla y se sentó. Había desarrollado el hábito en la última semana de sacar su propia silla en lugar de esperar a que se la ofrecieran, lo cual había decidido que era una de las recalibraciones más fáciles y había estado practicando en consecuencia. Aldrich dijo que el papeleo de la tutela está avanzando. Ella dijo, sí. Una vez que esté finalizado, Victor ya no podrá usar mi estatus legal como herramienta. Lo que sea que haga a continuación, tiene que ser sobre otra cosa. Miró las cuentas esparcidas por la mesa, lo que significa que tenemos una ventana. Entre ahora y la finalización, podría intentar algo. He estado pensando lo mismo, dijo Samuel. Cogió su lápiz y lo volvió a dejar. Caleb se ha ofrecido a quedarse aquí las próximas semanas. Ayudar con el trabajo del rancho, un par de ojos extra. Ya lo arreglaste esta mañana, dijo. Ella lo miró. Podrías decirme estas cosas cuando las arreglas. No me voy a enfadar porque hayas tomado una decisión. Solo quiero saber. Él la miró a los ojos. Hubo una pausa que tenía textura, del tipo que contiene un intercambio real. Tienes razón, dijo. Te lo diré. Gracias, dijo ella. Le ayudó con las cuentas durante la siguiente hora sin que se lo pidieran porque era buena con los números. Clara había usado eso sin saber que estaba desarrollando una habilidad, y Samuel no lo era. Y había algo profundamente satisfactorio en aplicar algo que Victor Kane le había extraído para el mantenimiento de una vida de la que Kane no formaba parte. El ángulo indirecto llegó 8 días después, y no fue de Victor, fue de Clara. Emily estaba en el pueblo con Margaret por primera vez desde la audiencia. Su primer regreso deliberado a Dry Creek, elegido y programado por ella, lo cual sentía que era importante hacer bien. Había caminado por la calle principal con los hombros rectos y la vista al frente. Y la experiencia de ser mirada abiertamente, en lugar de ser ignorada, había sido extraña de una manera que todavía estaba procesando. Varias personas habían asentido. Frances Howlett la había detenido fuera de la tienda de productos secos, le había tomado las manos y le había dicho que se alegraba de que las cosas hubieran salido como lo habían hecho. Y Emily había dicho gracias, y lo había dicho en serio. Salía de la tienda general con un pequeño paquete bajo el brazo cuando Clara Kane apareció. No de la vuelta de una esquina, simplemente allí, en la acera, como si se hubiera materializado. Lo cual era consistente con la forma en que Clara operaba. Iba vestida con esmero, como siempre. Su expresión era la suavidad particular que desplegaba cuando estaba construyendo algo. Emily, dijo, cálida, expectante. Emily se detuvo, no retrocedió. Miró a Clara Kane con la atención plena de alguien que ha estudiado un tema extensamente y ya no le teme. Señora Kane, dijo. Me alegro de verla bien, dijo Clara. De verdad, sea lo que sea que haya pasado entre nuestras familias. Hizo una pausa delicada, como si la frase nuestras familias no fuera extraordinaria de usar. Quiero que sepas que Víctor y yo siempre quisimos lo mejor para ti. Sé que eso es lo que quiere que crea, dijo Emily. También sé que eso no es lo mismo que sea verdad. La expresión de Clara cambió. No mucho. No de una manera que la mayoría de la gente habría notado. Pero Emily no era la mayoría de la gente en relación con las expresiones de Clara Kane. Te has vuelto dura, dijo Clara suavemente. Me preocupa eso. No me he vuelto dura,
dijo Emily. Me he vuelto Clara. Supongo que desde donde usted está, parecen similares. Clara la miró por un momento con la expresión de quedarse sin espacio para maniobrar. Luego algo debajo de eso afloró brevemente. No el cálculo, no la calidez, sino algo más antiguo y más desnudo. «Sabes, Víctor no ha terminado», dijo, más bajo ahora. La actuación había caído aproximadamente 1 pulgada. Sea lo que sea que el tribunal decidiera, él no está hecho de esa manera. Emily la miró fijamente. ¿Me está advirtiendo? Clara no dijo nada. Señora Kane, Emily dio un paso más cerca. No agresivo, solo cerrando la distancia de la actuación entre ellas. Si sabe algo específico, le pido que me lo diga. No por mi bien, por el suyo. Porque cuando esto termine, cuando lo que sea que Víctor esté planeando se estrelle contra el mismo muro que todo lo demás, la gente que estuvo con él tendrá que rendir cuentas de dónde estuvieron. Clara la miró. Algo se movió detrás de sus ojos que era complicado y humano y más real que la mayoría de lo que Emily había visto de ella. Luego volvió a esconderse detrás de lo que fuera que viviera detrás. «Eres muy joven», dijo Clara. «Lo sé», dijo Emily. «Cumpliré 16 en noviembre». Pasó junto a Clara y siguió caminando. Sus manos temblaban ligeramente dentro de los bolsillos de su abrigo. Las mantuvo allí hasta que llegó Adela en el poste. Y luego respiró lentamente y dejó que el temblor siguiera su curso. Porque había aprendido, todavía estaba aprendiendo, que dejar que el cuerpo hiciera lo que necesitaba hacer era diferente de ser controlado por él. Se lo contó a Samuel esa noche, palabra por palabra, con la mayor precisión que pudo recordar. Él escuchó sin expresión hasta que llegó al final. Luego dijo, «Te estaba advirtiendo». «Creo que sí», dijo Emily. «O estaba buscando información sobre lo que sabemos. Ambas cosas, tal vez. Clara Kane no hace una cosa cuando puede hacer dos. ¿Qué te pareció?» Emily pensó en lo que había aflorado en el rostro de Clara. «Creo que tiene miedo», dijo. «No del tipo actuado, del tipo real. Lo que significa que sea lo que sea que Víctor esté planeando. Ella lo sabe. Y sabe que es un riesgo, y está tratando de posicionarse para el resultado en el que le salga mal a él». Samuel guardó silencio durante un largo momento. «Llamaré a Aldrich por la mañana. Le diré que acelere el papeleo si hay alguna manera». Emily dijo que lo que sea que Víctor esté haciendo, querrá hacerlo antes de que la tutela sea definitiva. Aldrich lo consiguió en 14 días en lugar de 6 semanas. Emily nunca supo exactamente cómo, aunque sospechaba que la irritación públicamente declarada del juez con la moción original de Pruitt fue un factor en la motivación de alguien para ser eficiente. Los papeles llegaron por mensajero un martes por la mañana, y Samuel los firmó en la mesa de la cocina con la caligrafía deliberada de un hombre que realiza una acción que quería que el registro reflejara que fue emprendida con plena intención. Se los pasó a Emily por la mesa. Ella miró el documento. Lenguaje legal, limpio y final. Su nombre, el sello del condado, la fecha. Cogió el lápiz, firmó. Dejó el lápiz y miró su firma junto a la de él en la misma página. Y no dijo nada por un tiempo porque se estaba permitiendo sentirlo. Practicando, como le había dicho que haría. Y era grande e ingobernable y no del todo descriptible. Y estaba dejando que fuera todas esas cosas en lugar de reprimirlo. Samuel tampoco dijo nada. Se levantó, sirvió 2 tazas de café, puso una frente a ella y se volvió a sentar. Y se sentaron con ello juntos en la cocina silenciosa mientras la mañana entraba por la ventana del este. Idella se movía en el corral de afuera y el rancho hacía sus sonidos ordinarios. Después de un rato, Emily dijo, «Victor Kane recibió una carta la semana pasada». Samuel la miró. «¿Qué tipo de carta?» «De la oficina del gobernador territorial». «Me lo dijo Margaret». Aparentemente, las declaraciones juradas de la audiencia se enviaron con una carta de presentación del juez Harlan, y alguien en la oficina del gobernador decidió que valía la pena examinar más de cerca la licencia de funcionamiento del Silver Lantern. Envolvió sus manos alrededor de su taza de café. «Victor Kane va a pasar los próximos meses lidiando con eso.
Cualquier plan indirecto que tuviera tendrá que esperar mientras gestiona algo más grande. Samuel la miró fijamente. ¿Cuándo supiste de esto? Hace 4 días. Y esperaste a decírmelo hasta después de que firmáramos los papeles. No quería que se tratara de eso, dijo simplemente. Quería firmar porque estábamos firmando, no porque la amenaza se hubiera reducido. Él la miró durante un largo momento. Vas a ser una persona considerable, dijo, cuando seas mayor. Algo cálido se movió en su pecho. No la cuidadosa apertura de milímetro en milímetro que había estado gestionando durante semanas, sino algo más pleno y menos controlado. Y dejó que sucediera. Margaret dijo algo similar, dijo que tiene la intención de argumentar que debería estar en la escuela este otoño. Tiene razón, dijo Samuel. Lo sé. Millie miró su café. Quiero eso, la parte de la escuela. Quiero muchas cosas que no se me ha permitido querer durante un tiempo. Levantó la vista. ¿Está bien decir eso? ¿Que quiero cosas? Él la miró con algo en su rostro que ocupaba más espacio que su expresión habitual y para lo que ella aún no tenía vocabulario. Y dijo, Emily, eso es lo más correcto que podrías decir. Ella lo miró. Miró los papeles firmados entre ellos sobre la mesa. Miró la ventana donde la mañana había llegado por completo ahora, y la luz tenía la calidad específica del día temprano del verano de Arizona. Aún no brutal, todavía con algo del frescor de la noche, antes de que el calor alcanzara su plena autoridad. Quiero aprender a disparar correctamente, dijo. No solo lo básico, sino realmente bien. Hecho. Quiero leer todos los libros de la escuela de Margaret. Hablaré con ella. Quiero arreglar el techo del granero norte antes de que se derrumbe sobre la cabeza de Della. Llevo diciendo eso 6 meses, dijo él. Te mostraré dónde guardo la madera. Ella casi se rió. No fue exactamente una risa. Fue lo que viene justo antes de una risa, la respiración y la apertura de la misma, lo cual reconoció porque recordaba vagamente cómo se sentía reír antes de dejar de hacerlo, y esto era de la misma familia. Samuel se dio cuenta. Podía decir que se dio cuenta porque siempre estaba prestando atención, y también podía decir que no iba a comentarlo, lo cual era la decisión correcta. Porque algunas cosas solo las consigues si no las agarras. Un miércoles por la tarde a finales de agosto, se sentaron en el porche después de la cena y observaron el cielo hacer lo que los cielos de Arizona hacían en la última hora de luz del día de verano. Pasar por colores que no tenían nombre y una luz que se sentía entregada personalmente. Caleb Greer se había ido a casa hacía 2 semanas, cuando quedó claro que la amenaza inmediata se había disuelto. Margaret Doyle pasaba 2 veces por semana, ostensiblemente para traer libros y discutir la inscripción de Emily en otoño. Pero en realidad Emily había concluido, porque quería, y había decidido que esa era una razón suficientemente buena. El sheriff Brooks había testificado en una audiencia del condado la semana anterior sobre las prácticas operativas del Silver Lantern, esta vez sin que se lo pidieran. Había salido en el periódico de Tucson en 4 pulgadas de columna. La revisión de la licencia de Victor Kane estaba en curso. Clara Kane no había hecho otra aparición. La línea de la valla en el pasto norte estaba completamente reparada. Della estaba en buen peso y buen ánimo. El techo del granero aún no se había derrumbado, aunque Emily había comenzado las mediciones preliminares de la madera hacía 2 días, lo cual Samuel había observado sin comentarios, pero con una detectable calidad de satisfacción. El porche tenía 2 sillas. Siempre habían tenido 2 sillas, lo cual Emily había notado en su primera noche. Y luego de nuevo varias veces desde entonces, con la conciencia específica de una persona que vive dentro de algo y ocasionalmente se para fuera el tiempo suficiente para verlo claramente. Dijo sin un preámbulo particular. ¿Piensas en ella? ¿En Ruth? A menudo. Él no respondió de inmediato. Ella ya había aprendido el ritmo de sus respuestas honestas y sabía la diferencia entre la pausa que era para organizar y la pausa que era para decidir. Esta era del tipo organizador. Todos los días, dijo. Menos como una herida que antes, más como se detuvo, intentó de nuevo. Más como llevar algo que te pertenece, algo pesado a lo que estás acostumbrado y que no dejarías aunque pudieras.
Emily pensó en esto. ¿Te molesta que las cosas sean, que esto sea? Hizo un gesto vago hacia el porche, el rancho, el hecho de que ambos estuvieran sentados en él. La insuficiencia del gesto fue evidente para ambos. Diferente de como esperabas que fuera tu vida. Mi vida ha sido diferente de lo que esperaba cada década, dijo. Dejé de esperar que su forma se mantuviera fija hace mucho tiempo. La miró. ¿Y tú? Ella consideró la pregunta honestamente, como hacía todo con él ahora. No esperaba tener una vida sobre la que esperar cosas, dijo. Estaba mayormente enfocada en la siguiente hora y la que venía después. Se miró las manos en su regazo abiertas. Así que, soy nueva en esta parte. La parte donde hay un futuro en el que vale la pena pensar. ¿Cómo es, preguntó él, ser nueva en eso? Ella pensó en la pregunta por un tiempo. Pensó en sacos de harina y puertas cerradas y llaves y puños apretados. Pensó en una carta bajo una tabla suelta que no había respondido y en una mujer que lo había intentado de todos modos. Pensó en $600 en una barra y un caballo llamado Della y una habitación de invitados que daba al este. Pensó en una firma, en un documento junto a otra firma y la calidad específica de la luz de esa mañana. Pensó en lo que se sentía querer cosas de nuevo. Extraño, dijo finalmente. Bueno, extraño, como un músculo que no has usado en mucho tiempo y que duele cuando empieza a funcionar de nuevo. Pero es el tipo de dolor que significa que algo está volviendo. Samuel guardó silencio por un momento. Luego dijo, eso es exactamente lo que es. Se quedaron con eso. La luz terminó sus cambios y se asentó en el gris azulado del anochecer. Y en algún lugar más allá del pasto norte, un coyote lanzó una larga nota que subió, se rompió y se desvaneció. Los grillos comenzaron. Las primeras estrellas aparecieron en el este, que era siempre donde Emily miraba primero. Ahora, por costumbre, el este, el lado de la mañana, la dirección de la que venía la luz. Samuel, dijo ella. Sí, gracias, lo dijo claramente, sin la formalidad reflexiva que una vez usó como distancia. Por la habitación con la cerradura y la llave, y por Della, y por el café que haces demasiado fuerte. Hizo una pausa. Y por el resto. Él guardó silencio durante un largo momento. Cuando habló, su voz era del tipo de silencio que tiene peso. Emily dijo, tú hiciste la mayor parte. Lo sé, dijo ella. Te estoy agradeciendo por las partes que no tuve que hacer sola. Él no respondió a eso con palabras. Se acercó y puso su mano brevemente en el respaldo de la silla de ella. No en ella, solo en la silla, en su vecindad. De la manera en que una persona dice, estoy aquí, cuando sabe que estoy aquí, es lo correcto y lo único. Ella lo sintió de la misma manera que sentía todas las cosas que estaba reaprendiendo a sentir. Con cuidado, con la atención plena de alguien que entiende que algunas cosas, una vez perdidas, no regresan fácilmente, y por lo tanto, no deben tomarse a la ligera cuando lo hacen. Se permitió sentirlo todo. La noche continuó a su alrededor, indiferente, enorme y hermosa, y el rancho se asentaba en ella de la manera en que se asientan las cosas que han sobrevivido. No intactas, no sin cambios, pero aún en pie, aún presentes, aún capaces de lo que fuera que viniera después. Dentro de la casa, a través de la ventana de la cocina, Emily podía ver la lámpara que habían dejado encendida sobre la mesa, y a su lado, los papeles firmados. Y pensó, ese es un documento que dice que pertenezco a algún lugar. Ese es un documento que dice que alguien me eligió. Ese es un trozo de papel sobre una mesa en una casa donde tengo una habitación con una llave y un caballo llamado Della, y un futuro cuya forma apenas estoy empezando a conocer. Pensó, voy a necesitar palabras más grandes para todo esto. Pensó, tengo tiempo para encontrarlas. Y por primera vez en 2 años, por primera vez en más tiempo que eso sí era honesta, lo cual intentaba hacer. Emily Harper se sentó en la cálida tarde de Arizona y sintió, inequívocamente y sin disculpas, que estaba exactamente donde se suponía que debía de estar. La frontera seguía siendo dura. El mundo seguía siendo capaz de Victor Keynes y Claras,
y todos los arreglos que construían para poseer lo que no tenían derecho a poseer. Pero en este porche, en esta silla, con este hombre sentado a su lado, en el particular y fiable silencio de alguien que había decidido que ella valía la pena, Emily Harper no era propiedad de nada de eso. Nunca lo sería.